Buenas noches, hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos. Esta noche queremos compartir una hermosa palabra. Toda la palabra del Señor es hermosa. Y ella es la que tiene el poder para transformar las vidas nuestras y las de todo aquel que se exponga a ella. Así que esta noche vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, para que sea su Santo Espíritu el que nos ayude, el que nos ministre, el que nos consuele, el que nos fortalezca y el que nos dé la esperanza de saber que si nosotros estamos depositados y atendiendo la palabra del Señor, todo va a salir bien. Así dice su palabra. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bendito Padre Celestial, te damos gracias esta noche en el nombre de Cristo Jesús, porque Señor, queremos presentarnos delante de ti para ser instruidos, para ser edificados, para ser consolados, para ser fortalecidos, Señor, para ser establecidos y para que, Señor, tengamos la firmeza de permanecer al lado tuyo, tomados de tu mano. Señor, esta noche queremos sentarnos a tus pies, para que seas tú, Señor, el que nos instruyas, nos ministres, nos des tu poderosa palabra, Señor, para que por medio de ella nosotros podamos alcanzar no solamente la salvación, Señor, sino también todas las promesas y la herencia eterna que tú has preparado para los que perseveran hasta el fin. Señor, quédate con nosotros allá en cada hogar donde estamos reunidos por medio de este medio. Señor, llega a cada uno de los hogares, Señor, y que cada uno sintamos tu presencia, sintamos la unción de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar el tema Dios nos manda a predicar su palabra. Y es que, hermanos, la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo, hermanos. Dios habló y una cantidad ilimitada de seres y cosas vinieron a la existencia. Desde cuerpos celestiales gigantescos, hermanos, hasta minúsculas partículas. Muchas son imperceptibles a los ojos humanos. Fíjense que hay unos estudios e investigaciones que dicen que solamente en la selva tropical del Amazonas hay 20 millones de especies diferentes de insectos, hermanos, y esto ha sido creado por la palabra de Dios. Veamos qué dice realmente la palabra en relación a esto. Y les voy a pedir que me acompañen al Salmo 33, versículo 6 y versículo 9. Salmo 33, versículos 6 y 9. Y dice su palabra: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Y esto allá en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 11 y verso 3, hay un versículo muy conocido de todos nosotros, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho, hermanos, de lo que no se veía. Hermano, el universo así de grandioso es solo una pequeña muestra de lo que Dios puede hacer cuando habla. Hermano, Dios no dejó a Adán y Eva a expensas de su propio razonamiento para interpretar lo creado. Él decidió hablarles para darles instrucciones precisas de cómo debían administrar lo que puso bajo su dominio y autoridad. Solo puso una limitación, porque, hermanos, es necesario, es saludable que se establezcan límites.
Siempre tienen que haber límites donde nosotros debemos de respetarlos. Dios los ha establecido y bien claros en su palabra. Allá en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, Génesis 2, 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando ellos desobedecieron la única limitación que les puso, y a pesar de que comieron de ese árbol, Dios, hermanos, todavía los busca para hablarles. Eso fue por su gran misericordia. El Dios al que nosotros estamos sirviendo, el Dios en el que hemos creído, hermanos, es un Dios de oportunidades, es un Dios misericordioso. Pero, hermanos, ellos, Adán y Eva, en lugar de arrepentirse y suplicarle su perdón, comenzaron a autojustificarse, culpando al que tenían al lado. Ya todos sabemos que Adán culpó a Dios por la mujer que le había dado, y Eva culpó a la serpiente. Entonces Dios decretó, por medio de su palabra, juicio sobre el pecado de desobediencia. Además, profetizó que de la simiente humana traería un redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eso está en Génesis capítulo 3 y verso 15. Génesis 3:15. Y dice esta versión de la Biblia: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Hermanos, esto de le morderás el talón, a mí me inquietó porque yo ya lo había leído muchas veces y todavía no había logrado entender la implicación que tiene esto de que a la serpiente se le aplastaría la cabeza, pero que ella le mordería el talón. Eso se lo dijo a la serpiente, hablándole de Jesucristo, quien sería nuestro Redentor, hermano. Más adelante Dios crearía, hablando, un pueblo, del cual vendría ese hijo del que habla las Escrituras. Un hijo suyo te aplastará la cabeza. Ese hijo, Dios lo crearía a través de un pueblo y de una generación y de toda una descendencia, el cual vendría a ser el hijo que cumpliría esa profecía. Pero en relación a tú le morderás el talón, significa, hermanos, que la serpiente solo podrá herir al que lo combate, pero después ella recibirá el golpe mortal. Sí, hermanos, todos sabemos muy bien que el enemigo, que el adversario, muchas veces nos hace vivir situaciones porque Dios se lo permite, para ser probados, para que sea puesta a prueba nuestra fe. Y entonces vivimos situaciones, pero si nosotros nos vamos directamente a suplicarle al Señor que nos dé su gracia, hay una dosis de gracia disponible para cada una de las dificultades que vivimos, hermanos. Y nosotros debemos de saberlo para saber que en el momento en que nosotros estamos viviendo una prueba, una dificultad, nosotros debemos ir al trono de la gracia, como dice su palabra. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra y su parentela, para hacer a través de él una gran nación, y por su medio serían benditas todas las familias de la tierra. Esto está en Génesis 12. No vamos a ver los versículos, hermanos, porque necesitamos ir profundizando en esta hermosa palabra que estamos compartiendo. Ese llamado marcó el inicio de la nación de Israel en la historia. Unos años después, Dios hizo un pacto con Abraham.
en Génesis 15, le promete una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Hermano, recordemos que cuando Abraham y Sara, cuando Abraham fue llamado, ellos no podían tener hijos, y que además de que no podían tener hijos, que había esterilidad, eran dos ancianos, hermano. Cuando los llamó, él tenía 75 años y ella 65. Pero hermanos, Dios consideró que todavía eran muy jóvenes y los hizo esperar 25 años más. Nos podríamos imaginar nosotros, hermanos, a Sara llegando al hospital de maternidad embarazada de 90 años y una enfermera que salió al encuentro para atenderla, quizá le preguntaría, ¿vino a visitar a su bisnieta que está dando a luz? Y ella respondiendo muy feliz, le dijo, soy yo la que dará luz a mi primogénito. Por eso se llamó Isaac, que significa risa. Cualquiera se hubiera reído, ¿verdad? El punto acá es que a pesar de que Sara era estéril, Dios habló para darles una promesa. Y cuando Dios habla, hermanos, las cosas ocurren. Fue por medio de la palabra de Dios que su pueblo escogido fue creado a partir de Isaac. Como dice las Escrituras, Isaac fue la primicia. Así lo dice el libro de Santiago en el capítulo 1 y en el verso 18. Santiago capítulo 1 y en el verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, pocos pasajes de la Biblia nos muestran esta verdad de una forma tan memorable, tan extraordinaria, como el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel. Estando en el exilio en Babilonia, Ezequiel, Dios le mostró una visión terrible acerca de la condición espiritual en la que se encontraba la nación de Israel en ese momento. Ese momento de la historia era un momento difícil, crítico, por la condición espiritual en la que se encontraba la nación de Israel. En el capítulo 37 y en los primeros 3 versículos, lo que el profeta estaba viendo era una escena de total desolación, hermanos. Como un gran campo de batalla lleno de cadáveres donde no había un tan solo sobreviviente que pudiera enterrar a los de su propia nación que estaban muertos, hermano. Era como una imagen del holocausto judío hecho por los nazis. Todos estaban tirados en fosas comunes y regados por todas partes. Estaba viendo eso en un valle entero. Dios quiere poner a prueba la fe del profeta, hermanos, y le dice, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La respuesta humana sería, claro que no vivirán, Señor. ¿Quién puede dudarlo? No había esperanza humana alguna, pues ya eran huesos secos. No era posible que se pudiera convertir nuevamente en seres vivientes. Pero Ezequiel conocía a Dios, hermanos, de lo que es capaz de hacer y que es todopoderoso. Así que responde con mucha humildad y le dice, Señor, tú lo sabes. En el verso 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendo lo que el Señor le está diciendo al profeta! Por un momentito, hermanos, pongámonos en el lugar de Ezequiel. Solo un minuto pongámonos en el lugar de él. Dios le está ordenando al profeta que le predique a un montón de huesos, que él ya vio claramente, el profeta ya vio que están secos en gran manera. Pero Dios le dice que esos huesos secos
escucharían su voz si Dios decidía hablarles por medio del profeta. Así que Ezequiel se para delante del campo y en el versículo 5 dice así. Estamos en el capítulo 37, hermanos, del libro de Ezequiel, ¿verdad? El verso 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios, hermanos. Este mandato parecía una locura. ¿Qué sentido humano tiene predicarle a un valle lleno de huesos? Pero el verdadero profeta de Dios siempre obedece su palabra. ¿Sí? El verdadero profeta nunca va a cuestionar las indicaciones que nos da nuestro Dios. El verdadero profeta es obediente, aunque él no comprenda lo que está sucediendo. Y en el verso 7 dice el profeta: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hermanos, inmediatamente que el profeta habló la palabra que Dios le había dado, entró en acción el poder vivificante de la palabra de Dios. Y en el verso 8 dice: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y Dios le mandó que siguiera profetizando, hermanos. Y en el verso 9 dice: y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y en el verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Hermanos, qué maravilloso lo que estamos nosotros viendo delante de nuestros ojos. Porque, hermanos, no solamente estamos leyendo un texto del Antiguo Testamento, sino que el Señor está trayendo ese texto a este momento. Ezequiel predicó el mensaje de parte de Dios. Los huesos comenzaron a moverse buscando su contraparte para formar los esqueletos que corresponden a cada quien. Después suben los tendones, luego la carne, luego la piel cubrió cada cuerpo ya formado, pero seguían siendo cadáveres sin vida, hasta que Ezequiel profetizó de nuevo, clamando al Espíritu que viniera de los cuatro vientos para que soplara sobre ellos. Recordemos, hermanos, que fue lo mismo que hizo nuestro Señor cuando en el jardín del Edén sopló aliento de vida sobre el cuerpo de Adán. Acordémonos que la palabra dice que Adán fue formado del polvo de la tierra, pero fue el aliento de vida que el Señor sopló sobre su nariz el que le dio la condición de ser un ser viviente, un alma viviente. Asimismo sucedió en ese valle. Cuando el profeta predicó lo que Dios le había mandado para el espíritu, entró espíritu en ellos y vivieron poniendo sobre sus pies hasta formar un ejército grande en extremo. ¿Acaso no es esto maravilloso, hermanos? Es el cuadro más dramático pero grandioso descrito en las Escrituras sobre la condición espiritual de muchos de los que hoy estamos ante el Señor, hermanos. Y al haber recibido el poder de la palabra de Dios ungida por su Espíritu Santo, el Señor nos ha convertido en su ejército de guerreros espirituales, a las órdenes de nuestro comandante en jefe. Jesucristo es su nombre. ¡Gloria sea a Él!
Nos da instrucciones por medio de su estratega preparado, nuestro pastor general. Quizá Ezequiel se sentía como algunos de nosotros hoy día, desalentados o quizá desconcertados, porque después de N años de estar caminando en el Evangelio, batallando con muchas dificultades, en medio de mucha oposición, de repente nos encontramos como estaba quizás espiritualmente el pueblo del Señor en esos días. Hoy, en medio de una situación mundial en la que fácilmente podríamos algunos llegar a pensar que no vemos frutos de todo el esfuerzo hecho a lo largo de nuestras vidas en estos años, tratando de atender la palabra de Dios. Es fácil caer en la misma situación en la que cayó Asaf en el Salmo 73, hermano. No lo vamos a leer porque de todos es conocido que Asaf empezó a sentir envidia de los impíos que prosperaban. Y él llegó a considerar que no valía la pena caminar rectamente y santificarse para el Señor. Hoy, hermanos, el Señor nos comparte esta visión dada al profeta Ezequiel para renovar nuestra confianza en el poder de la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando el Señor nos habla, los que estábamos muertos, volvemos a la vida. Nos ponemos de pie y estamos listos para formar parte del ejército de guerreros espirituales que Dios está levantando para ser sus colaboradores, para servirle con amor y por agradecimiento, por habernos devuelto a la verdadera vida, por hacernos verdaderamente libres, para elegir con esa libertad seguir a Jesucristo hasta que nos conduzca al santo monte de Sión, su morada. Hermanos, cuando Dios habla, los muertos vuelven a la vida. El Señor Jesucristo gritó con fuerte voz, dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y verso 43. Ahí hay un pasaje maravilloso también, hermanos. Maravilloso. Lázaro, ven fuera, le dijo. Y el cadáver de Lázaro, que tenía 4 días de muerto, escuchó su voz y salió de la tumba. Hermanos, permitámosle al Espíritu Santo, que quiere que tengamos cada uno de los cristianos la convicción de saber sin dudar que cuando Dios nos habla, las cosas suceden o sucederán con certeza, hermanos. Amós, en el capítulo 3 y en el verso 8, nos dice algo que fortalece esto que estamos viendo. El profeta Amós, capítulo 3 y verso 8, nos dice: ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor, Dios, ¿quién no profetizará? Siempre que Dios nos habla con amor por medio de la predicación, es un acto de gracia, hermanos. No lo merecemos ni contribuimos en nada a ello. Cuando estamos recibiendo, hermanos, la palabra del Señor y está entrando por nuestros oídos atentos y está llegando a un corazón que está abierto para el Señor, hermano, entonces la palabra del Señor encuentra una tierra que el Señor desea sanar si nos ve arrepentidos, humillados, orando, buscando su rostro y apartando nuestra vida de nuestros malos caminos. Es lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Ya aplicado, hermanos. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, hermanos, y encuentra nuestro corazón arrepentido, humillado, orando, buscando su rostro y con la determinación, con el deseo, pidiéndote la gracia al Señor para apartarnos de nuestros malos caminos, entonces el Señor inclina su oído, dice, y va a sanar la tierra. La predicación de la verdadera palabra de Dios, en donde el texto bíblico tiene la voz principal y habla por sí mismo, no se puede sustituir por ninguna otra cosa, hermanos. Es por medio de su palabra que los pecadores somos regenerados,
traídos a la fe y añadidos a la iglesia, hermanos. Miren, es que realmente, hermanos, esta noche necesitamos nosotros afirmar en nuestro corazón que es la palabra del Señor, hermano, la que hace la obra maravillosa en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que disponen sus oídos, que disponen su corazón, que abren su mente, que se humillan delante del Señor para ser regenerados, traídos a la fe y añadidos a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 21, nos dice esto, hermanos, para que nosotros, a través de toda esta exposición que el Señor nos está dando a todos nosotros esta noche podamos dar un paso firme para afirmarnos más en creer la palabra del Señor para poder obedecerla. Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, sabemos que es locura para los que se pierden, dice la palabra, pero para nosotros es poder de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, es la fuerza más poderosa del universo, es del universo entero, hermanos. Si tú que me estás escuchando crees eso, debes también creer que Dios sigue hablando hoy a través de su palabra escrita, entendiendo que aunque los vientos de las doctrinas erróneas soplen fuerte, aunque la iglesia X por ahí, una iglesia que nosotros vemos, esté creciendo en cantidad de miembros y la nuestra no, seguimos predicando fielmente la sana doctrina de Jesucristo. Recordemos, Dios solo unge su palabra y ella es la que tiene el poder para transformar vidas. No te dejes sorprender por los que dicen: la Biblia fue escrita por hombres. Ese es un argumento a favor de nuestra fe, no en contra. Pero ¿cómo? ¿Cómo si hemos oído ese argumento de muchas personas que justifican no caminar con el Señor porque dice: es que yo no puedo creer en la Biblia porque fue escrita por hombres? Ese es un argumento a favor de nuestra fe, hermanos, no en contra. El cristianismo se basa en que tenemos al alcance de nuestras manos una revelación de Dios escrita por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. Más de 40 escritores humanos escribieron un libro de coherencia perfecta. La Biblia es un libro que tiene una coherencia perfecta, sin error, tratando temas que suelen ser muy conflictivos y escritos en la más perfecta armonía, hermanos. Muchos de ellos no se conocieron entre sí. Muchos de los escritores, de estos más de 40 escritores, vivieron en diferentes épocas. ¿Cómo explicamos eso, hermanos? No todas las palabras de Dios quedaron registradas en la Biblia, hermanos. Lo que sí quedó registrado es lo que Dios quería preservar para las generaciones futuras. Lo que está registrado en la Biblia es para 2 auditorios que Dios tenía en mente, dice un autor. Un autor sostiene que había 2 auditorios que Dios tenía en mente. El primer auditorio era la generación que se encontraba ahí en ese momento. Pero el segundo, las generaciones futuras que vendrían después. Y ahí nos incluye a todos nosotros, a todos ustedes y a mí en este caso. Romanos en el capítulo 15 y en el verso 4 nos confirma esto. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, hermanos. Tenemos que ser pacientes, pero debemos de tener la convicción dentro de la paciencia
que se va a cumplir lo que Dios nos ha dicho. No importa cuánto tiempo pase. No importa si nosotros estamos vivos para verlo o no. Debemos de vivir hasta el último de nuestros días con la convicción que la palabra de Dios, la que hemos recibido, se va a cumplir, hermanos. Y esa nos da la consolación para que tengamos esperanza. Pero veamos también que dice 1 Corintios en el capítulo 10 y en el verso 11. 1 Corintios capítulo 10 y verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, hermano. A ellos les acontecieron para que nosotros tuviéramos el ejemplo y pudiéramos ser amonestados, porque nosotros íbamos a ver el cumplimiento de muchas de las cosas que los profetas profetizaron allá en el tiempo pasado. La inspiración hace posible que las palabras vivas y eficaces de Dios sigan hablándonos hoy y a través de todas las épocas, más allá del marco histórico en que fueron pronunciadas originalmente. De modo que en la Biblia no solo tenemos registro de lo que Dios habló hace miles de años, sino de lo que Dios sigue hablando hoy, hermano. Dios sigue hablando como en el pasado. Es una palabra viva, hermano, dirigida a personas vivas que proceden de un Dios vivo. Eso es la Biblia. Una palabra viva, dirigido a personas vivas que proceden de un Dios vivo. Hebreos capítulo 3 y versos del 7 al 9 nos dice esto, hermanos. El libro de Hebreos capítulo 3, versos del 7 al 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Verso 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Hermanos, el libro de Hebreos está citando palabras que están escritas en 2 libros del Antiguo Testamento, hermanos. Están escritas en el Salmo 95, pero el Salmo 95 también hace referencia a algo que ocurrió en el libro de Éxodo en el capítulo 17. Esto es algo maravilloso, hermanos. Esto es algo maravilloso, hermanos. Abramos nuestro corazón para darnos cuenta de lo que estamos viendo en este momento. El hoy de Éxodo 17 es el hoy del Salmo 95 y es el mismo hoy de Hebreos capítulo 3 de acuerdo al Espíritu Santo. Eso quiere decir, amados hermanos, que el mismo Espíritu Santo sigue hablando hoy como lo hizo en Éxodo y en los Salmos. Hermanos, ¿cómo es que esto está ocurriendo? Pues la palabra nos da la explicación, porque la palabra se explica a sí misma, ella sola. Hebreos en el capítulo 13 y en el verso 8 nos afirma un versículo conocido de todos nosotros. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos, hermano. La Biblia, mis amados hermanos, es Dios predicando un sermón que nunca está fuera de tiempo. Eso es la Biblia. La Biblia es una prédica que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis y que nunca está fuera de tiempo. Esa es la razón del por qué Dios nos manda a predicar su palabra. Esa es la razón del por qué Jeremías 15, en el verso 16, el libro de Jeremías, en el capítulo 15 y en el verso 16, dice que fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice Jeremías. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Ezequiel, en el capítulo 3 y en el verso 1,
Dios le dijo que se comiera el rollo y después fuera a hablarles a la casa de Israel. Y en Apocalipsis capítulo 10 y verso 10, también el apóstol Juan dice que se comió el librito que tomó de la mano del ángel, que era dulce en su boca como la miel, pero cuando lo comió, amargo en su vientre. Y luego en el verso 11 dice, en el Apocalipsis 10, verso 11, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Después que lo comió, el apóstol lo envió a predicar a muchos lugares. Amados, esta es la oportunidad que tenemos hoy mientras estemos aquí. Seguir nutriéndonos de la palabra de Dios, comerla todos los días para estar preparados para cuando Dios nos envíe a predicarla donde Él lo indique y mostrar por las buenas obras de justicia que Cristo está con y dentro de nosotros. Termino, hermanos, citando lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículos del 38 al 40, hermanos. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 38 al 40. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Verso 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Verso 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¡Aleluya! Gloria sea a Jesucristo. ¿No nos está diciendo el Señor que si creemos, veremos también nosotros la gloria de Dios y será vista esta gloria por el mundo, por las demás personas, por los que no conocen al Señor? Aleluya, hermano, gloria a Jesucristo. Amados, solo debemos asegurarnos cada día que estamos en Jesucristo, que nuestra vida está unida, está pegada, está rendida a Él. Cobijados por su perfecto amor, termino en Primera de Juan, capítulo 4 y verso 18. Primera de Juan, capítulo 4 y verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, tenemos que reflexionar seriamente a partir de esta noche, lo que nos quede por vivir, lo que nos quede por recorrer en esta caminata, donde estamos caminando por fe, pero tomados de la mano del Señor, agarrados de su gracia, hermanos, y estamos aferrados al trono de misericordia. Hermanos, si el temor ha encontrado cabida en el corazón de algunos de nosotros, hermanos, precisamente para eso es que por decirlo de alguna manera, se ha organizado esta campaña de oración, donde cada hora, todo el día, desde las 3 de la mañana hasta la medianoche, hermano, estamos clamando individualmente y algunas veces en grupo sin darnos cuenta, allá encerrados en nuestro lugar secreto. Estamos clamando al Señor para que Él perfeccione el amor, para que su amor perfecto llene nuestro corazón, para que pueda echar fuera el temor. Porque, hermanos, cuando alguien está temiendo algo, no tiene paz ni tiene gozo, hermano.
cuando alguien está en una preocupación, hermanos, es que ha perdido la comunión con el Señor. Precisamente este tiempo nos va a servir como una escuela. Es la escuela, es la universidad a la que Dios ahorita nos ha traído a nuestros hogares, hermano. Ahí nosotros vamos a aprender a practicar todo lo que hemos estado escuchando todos estos años, con respecto al amor, con respecto a negarnos a nosotros mismos, con respecto a servirle a los que nos rodean, a los seres amados y a nuestros semejantes, con respecto a perdonar, con respecto a no detenernos en alguna ofensa o en algo que nos desagrade, sino continuar con la mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, para que el perfecto amor de Jesucristo llene completamente nuestro corazón. Esta noche, hermanos, nosotros vamos a orar, vamos a suplicarle al Padre que nos dé la gracia suficiente para mantenernos unidos, tomados de la mano de Jesucristo para caminar en su amor, sin temor alguno, hermanos. Hoy, esta noche, vamos a dedicar un tiempo para poder decirle al Padre de misericordias que necesitamos su perdón por haber dudado, por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, por haber nosotros puesto la mirada muchas veces en los dones, en las capacidades que Dios le ha dado a algunos o algunos de nosotros. Hemos puesto nuestra mirada y la hemos apartado de Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Por eso es que Pablo nos dice en su palabra que nosotros solamente somos vasijas de barro. El que nos llena es nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que nunca vamos a dejar de ser vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea siempre de Él y no nuestra, dice. Porque nosotros, hermanos, tenemos la tentación de que cuando alguien nos dice que hemos hecho bien algo, sin darnos cuenta se empieza a inflar algo dentro de nosotros. Y empieza, si no andamos listos, podemos levantar una fortaleza, hermano. Una fortaleza de orgullo. Y acordémonos, el orgullo es el que engendra, hermanos, la arrogancia. Es el que engendra lo que a Dios le desagrada, hermano. Así que esta noche debemos tomarnos de la mano, como hicieron los ángeles que están sobre el asiento de misericordia, hermano. Vamos a suplicarle a nuestro Señor, al Padre de misericordias, primero que nos perdone. Padre, perdona, por favor, por haber dudado de tu palabra, de tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Señor, ayúdanos con nuestra incredulidad. Por favor, aumentanos la fe para creer que tu palabra, Señor, es el poder más grande del universo. Es el que ha creado todo. Todo lo que existe ha sido creado por Él y para Él. Para alabanza de su gloria hemos sido creados nosotros. No tendríamos razón alguna para dudar que la palabra que tú nos das, que tú traes a nuestra vida, que tú traes a nuestro corazón, debe de quedar sembrada en una tierra fértil, en una tierra que tiene hambre y sed de ti, Señor. No deberíamos de tener ninguna razón para dudar que tu palabra, Señor, es el poder más grande que existe sobre el universo, no sobre la tierra. Sobre todo el universo, Señor, porque fuiste tú quien lo creaste. Tú hablaste y empezaron a existir una serie de cosas y de animales y de plantas hasta que llegaste a la creación máxima que fuimos nosotros y que tú te dignaste. No entendemos tu amor, porque tú nos hiciste a nosotros con tus manitas, Señor, con tus manos santas, y después soplaste el aliento de vida.
Hermanos, debemos de entender que la palabra es lo que va a transformar más nuestras vidas. En realidad, ya no somos los mismos que cuando creímos. Ya no somos los mismos que cuando Cristo entró a nuestro corazón. Pero no somos todavía lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Falta mucho. El Señor todavía tiene que perfeccionar la obra que ha comenzado. Pero, hermanos, debemos de tener todo esa esperanza, hermano. Debemos de tener toda la expectativa nuestra. Debemos de fincarla en la palabra de Dios, hermano. En la palabra de Dios. Porque, hermano, es la palabra de Dios, por medio de ella, que existe todo lo que existe. Y que nosotros, por la bendita misericordia del Señor, ahora, hermanos, nuestra vida ya tiene sentido. Nuestra vida ya tiene significado. Nuestra vida ya tiene propósito. Porque no solamente recurrimos al Señor cuando necesitamos un favor de Él, sino que tenemos que aprender a buscarlo por amor, por agradecimiento, hermano, todos los días de nuestra vida. Hermanos, qué bendición realmente tenemos de que nosotros estemos expuestos ahora, todos los días, no solamente a una palabra sana que está llegando a nuestro corazón y lo está limpiando. Está llegando agua pura, agua limpia, y está limpiando de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos, sino que también la oportunidad de ser parte de este ejército de guerreros espirituales, que ahora estamos peleando la buena batalla de la fe, que ahora estamos dedicando un tiempo a la oración como un tiempo específico, aunque nosotros deberíamos de andar conectados a cada instante, todos los días, a cada instante en el día, hermanos. Así que esta noche, que Dios bendiga la palabra que hemos recibido, que Dios deje en nuestro corazón la convicción de que es la palabra, la fuerza más poderosa que existe sobre el universo. Es el poder más grande del universo. Hermanos, esto debemos de dejarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando flaqueemos en nuestra fe, vayamos a la palabra a recibir el aliento, la esperanza, el soporte que necesitamos para continuar caminando por la fe. Hermanos, que el Señor nos bendiga a todos y que nos establezca en su palabra cada vez más, en la roca inconmovible de su palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Amén.